Hola, hola, buenos días con todos y todas quienes nos acompañan en este taller virtual, en este webinar. Vamos a conversar esta mañana acerca de algunas medidas de seguridad que pueden adoptar los periodistas, especialmente aquellos que tienen que cubrir los temas relacionados a la COVID-19, a la pandemia. Un par de recomendaciones previas para que podamos aprovechar esta jornada. Por favor, los micrófonos silenciados, ¿no es cierto? Y las cámaras pueden prenderlas perfectamente, no hay ningún problema, pero los micrófonos sí les pido, por favor, que la tengan silenciados. Y para participar, por favor, tienen una manito virtual abajo de su pantalla, la pueden levantar, estaremos atentos y les damos la palabra. La idea es que podamos tener una jornada muy interactiva, que ustedes pregunten, interrumpan, en el momento que consideren necesario. Así que, bueno, una vez más, bienvenidos. Gracias a las instituciones con las que estamos trabajando, organizando estos seminarios, que es también la UNP, la FENAPE y Fundamedios. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla, una presentación, y la vamos presentando, ¿no? Bien, la tienen en pantalla, ¿no? ¿La tienen todos? Sí, la tienen todos, perfecto. Vamos a ver. Ok. Bien, Bien, lo primero que quiero mostrarles es el marco legal que protege a los periodistas en el Ecuador. Nos señala el artículo 42 de la Ley de Comunicación Reformada. Este artículo fue introducido en febrero del año pasado, cuando se aprobó el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y ahí se introdujo este artículo 42 que nos señala básicamente que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores de la comunicación. Es decir, no solamente es a los periodistas, sino a los trabajadores de la comunicación. En ese contexto, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias para que se dé mecanismos, se adopten los mecanismos de protección necesarias para los periodistas. Vamos a ver algo más de este artículo 42. El artículo 42, en su inciso 1, nos aclara aún más el ámbito de protección para los periodistas, ¿no? Entonces nos dice que el Consejo, como les decía, de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, es decir, el ex Cordicón, que ahora solamente se llama Consejo de Comunicación, elaborará y coordinará con las instituciones respectivas políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas. Se entenderá por actividades de riesgo, entre otras. Nos dice el numeral A, que es la producción, el tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes. Luego, la B nos dice que también son actividades de riesgo en la cobertura de contrabandos de mercaderías. C, la trata de personas, D, la corrupción. El Estado, dice, dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin. Este artículo 42.1, ¿no es cierto?, ya establece algunos parámetros de protección a los periodistas. Lo vemos aquí. Estas son las actividades relacionadas a coberturas, más que nada que tienen que ver con actividades ilícitas, actividades relacionadas con incluso el crimen organizado, la producción, tráfico, transporte, almacenamiento de estupefacientes, contrabando de mercaderías,
trata de personas y como punto D nos pone los casos de corrupción. Lo que llama la atención de este artículo es eso, ¿no? Que sea que los ámbitos de protección, de riesgo para los periodistas se limiten a estos cuatro numerales, cuatro incisos, cuatro actividades. Y en todo caso, claro, situaciones como la que estamos viviendo ahora, esta pandemia, ¿no es cierto?, nos estaría por fuera de estas actividades de riesgo. Sin embargo, lo que se ha señalado es que tiene que ampliarse este ámbito de protección a otras actividades, que en realidad el trabajo periodístico en diversos ámbitos, incluso puede ser en ámbitos que en principio no responden, no tienen una situación de riesgo mayor, qué sé yo, la cobertura de eventos deportivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en principio no tendría mayor riesgo, pero puede ser una actividad de riesgo. Si es que vemos, por ejemplo, las peleas que se han suscitado en estadios entre las barras de varios equipos, no sé, los enfrentamientos que han tenido, esa cobertura puede convertirse en una cobertura de riesgo. Entonces, en realidad, el ámbito de protección tiene que ser ampliado y eso es lo que se le ha pedido al Estado y es lo que guía el mecanismo que se ha creado, que es el Comité para la Seguridad de los Trabajadores de la Prensa, que ha tenido se creó en abril del año pasado, en abril del 2019. El antecedente inmediato para la creación del comité fue el lamentable, el trágico secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, que yo creo que significó un hito en el tema de seguridad para periodistas en el Ecuador, ¿no? En realidad, antes no nos habíamos preocupado mucho sobre este tema. Pensábamos que en el Ecuador las presiones más que nada provenían del Estado, del gobierno, ¿no es cierto? Pero no habíamos sufrido estos embates de grupos delincuenciales que asesinaban periodistas, como pasa lamentablemente en México y pasó durante muchos años en Colombia. Ecuador, en el 2018, cabe señalarlo, se une a esas estadísticas trágicas de tener periodistas asesinados. Bien, vamos entonces a entrar en este momento. No sé si hay alguna pregunta Pau, ¿me ayudas, por favor? Si es que alguien levanta la mano, si tienen alguna pregunta sobre el marco legal de protección o si no, continuamos con la presentación. Bien, vamos entonces, continuemos con una serie de recomendaciones que hemos elaborado basándonos en numerosos manuales que han adoptado diversos organismos internacionales. Obviamente, comenzando por las recomendaciones de estándar expuestas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que hace unas recomendaciones generales para todos los habitantes del planeta con el fin de evitar la propagación de la COVID-19, ¿no? Entonces, lo primero es evidentemente evitar este contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias como tos y estornudo, colocar la mano sobre la boca y la nariz al toser y cubrir el estornudo con el antebrazo, ¿sí? Estas medidas básicas de protección, ¿no? Lo segundo lo sabemos perfectamente, lo estamos convirtiendo en una rutina, ¿no es cierto?, de nuestras vidas, lavarse constantemente las manos y si no es posible, nos dice la OMS en los lugares de trabajo, usar
paños húmedos o gel antibacterial. Pero la recomendación en realidad es la primaria, ¿no? Lavarse regularmente las manos. Y evidentemente en el caso de las coberturas periodísticas, de quienes hacen coberturas en las calles, esta precaución tiene que incluso convertirse en más que una rutina, en una práctica constante. Ya vamos a ver posteriormente todo el tema de los equipos de protección, de bioprotección que deben usar también los periodistas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste en que no es necesario que las personas sin síntomas usen mascarillas a menos que las autoridades lo indiquen. Es decir, en este momento las autoridades han indicado que sí es necesario usar mascarillas, e incluso en todo este esquema, toda esta discusión sobre si es que se va a pasar a este esquema de semaforización en el país y algunas zonas del país podrían tener una cuarentena atenuada, ¿no? Podrían tener unas medidas de relajamiento del confinamiento, ¿no? El gobierno, de hecho, lo ha llamado del aislamiento al confinamiento, me parece que es. Bueno, vamos ahora sí a ver las medidas, ¿no es cierto?, que deben adoptar específicamente los periodistas. Si visita un sitio afectado, usar guantes protectores. Puede ser necesario otro equipo médico de protección personal como un traje enterizo, un mono, ¿no es cierto?, como popularmente se los conoce. Y una máscara facial completa que hemos visto ya en algunos, ustedes habrán visto en algunos noticieros de televisión, ya los reporteros están utilizando este tipo de protección, de bioprotección, tanto el traje entero como la máscara facial completa, ¿no es cierto? Y además están utilizando los guantes, ¿no? Que los guantes, es necesario decirlo, hay que manejarlos con mucho cuidado. Los guantes tienen que ser desechables. Desde el momento que uno se les saca, tiene que desecharlos inmediatamente. No hay cómo reusarlos. Y además de eso, no evita que tenga que lavarse las manos constantemente. Es decir, los guantes da una protección no muy elevada, y es necesario que el momento que uno saca los guantes, desecharlos y lavarse las manos y descontaminarse con el gel de alcohol, ¿no? Si reporta desde un mercado o una granja, no coloque el equipo en el piso, ¿cierto? Esto es necesario recalcarlo. Los equipos también pueden ser un mecanismo de contagio de la COVID-19, y entonces es necesario proteger los equipos. Y la primera medida de precaución es no colocarlos en el piso. Y luego es necesario protegerlos, obviamente. Ustedes habrán visto que también se está utilizando estos plásticos alrededor de micrófonos, de las cámaras, de las grabadoras, etcétera, etcétera. Pero también hay que descontaminar, es decir, hay que pasar la solución de alcohol por cámaras, grabadoras y celulares, ¿no es cierto? Con paños húmedos a base de alcohol, lo decíamos. Esto es una medida realmente muy importante, porque los equipos pueden ser un mecanismo de contagio realmente muy peligroso. En este momento vale la pena mencionar que en el Ecuador, en este momento, se ha reportado lamentablemente el fallecimiento de 13 periodistas ya, y periodistas y trabajadores de prensa, trabajadores de medios de comunicación. Eh, se ha contabilizado más de un centenar que están contagiados, han dado positivo por COVID-19. Algunos de ellos están en aislamiento, y hay una situación realmente complicada, ¿no? Una situación en la cual varias redacciones de medios de comunicación están operando con personal mínimo. Y entonces es necesario adoptar medidas, mecanismos de seguridad personal
por parte de los periodistas, tratar de evitar estos contagios. El periodismo es una actividad de riesgo, es una actividad que está además en esta pandemia. Se ha demostrado la importancia de que los ciudadanos cuenten con información de calidad, de primera mano, frente a toda la desinformación que circula. El antídoto sigue siendo el buen periodismo. Entonces, se ha revelado la importancia radical, la importancia fundamental del periodismo, pero al mismo tiempo también la fragilidad, ¿no es cierto? Hay esa paradoja. El periodista se convierte el periodismo se convierte en una profesión realmente que está en primera línea y por lo tanto tiene elevados riesgos y al mismo tiempo tiene esa importancia fundamental en una sociedad que está sometida a una enorme presión sanitaria, en este caso de una pandemia, ¿no? Bien, queremos también señalar algunas recomendaciones en cuanto ya a las coberturas mismo sobre la COVID-19, ¿no? Hay que señalar en primer lugar justamente esto, ¿no? Hay que diferenciar el virus, ¿no es cierto?, que es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre oficial del virus, conocido popularmente como el coronavirus, y la enfermedad. La enfermedad es la COVID-19 y además la Real Academia de la Lengua nos ha señalado que es en femenino, es la COVID-19, no es el COVID, sino la COVID. Entonces, eso hay que acostumbrarse a utilizar bien esos términos. Cuando nos refiramos a la pandemia, la enfermedad, es la COVID-19. Cuando nos referimos al virus, es el coronavirus o el SARS-CoV-2. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones. Limitar el uso de adjetivos, ¿no es cierto? Esto es bien importante, no adjetivar la pandemia, no adjetivar la enfermedad, el avance de la enfermedad, y menos aún a los pacientes de la COVID-19. Evitar el uso de palabras como virus mortal, horroroso, catastrófico, pues no todos los pacientes con la COVID-19 tienen desenlace fatal. Y también, claro, el uso de estos términos, ¿no es cierto?, aumenta el nivel de estrés, que es bastante elevado ya en la población y que enfrentarse a este tipo de terminología constantemente puede precisamente elevar esos niveles de estrés. El lenguaje apropiado, ya les mencionaba, para comenzar con usar los términos correctos, usar los términos apropiados y recomendaciones como no usar conceptos que expresen xenofobia y estigmaticen a poblaciones o etnias asociadas a la pandemia. Por ejemplo, esto del virus chino, ¿no? Que incluso hubo algún presidente en algún país que utilizaba constantemente esto del virus chino justamente como un mecanismo de en confrontación con China, ¿no? Esto puede empeorar la situación y deja abierta una puerta a la discriminación. Y eso es bien importante que sepamos que como parte de esa función social del periodismo, ¿no es cierto?, está promover estos valores positivos y alejarse de estas estigmatizaciones que puede a veces el mal uso del lenguaje es convertirse en propagadores de esta estigmatización, ¿no? Uso de guías y fuentes confiables. En este momento hay un retorno, digámoslo así, a las fuentes primarias del periodismo,
al manejo de datos, ¿no es cierto? Es tan importante el manejo de datos y ya vamos a conversar alrededor de eso porque se ha convertido en algo crítico en las coberturas periodísticas el tema de los datos. Pero es necesario recurrir a fuentes científicas confiables. Recordemos que circula muchísima desinformación y gran parte de esas olas de desinformación son justamente a partir de supuestos descubrimientos científicos, de supuestos tratamientos milagrosos de la enfermedad, de que una X laboratorio aparece de pronto con ya una vacuna, con un medicamento se convierte en la cura milagrosa, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con propagar esa información que puede ser engañosa y someterse a fuentes realmente fidedignas, confiables, serias, ¿no es cierto?, que nos den la información tal como está en este momento. Y esto es un alto reto para el periodismo en las circunstancias actuales, porque en primer lugar hay que considerar que todo lo que conocemos acerca de este virus, del SARS-CoV-2, es apenas se condensa en unas pocas semanas, unos pocos meses. Ni siquiera está claro el origen del virus. Se sabe que China ocultó información durante algún tiempo, ¿no es cierto? Y que el origen del virus podría haberse percibido entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Y China dio aviso al resto del mundo recién hacia finales de diciembre, principios de enero. Pero en todo caso, es decir, todo lo que se sabe del virus y de la propagación de la COVID-19 está condensado en menos de 6 meses, ¿no es cierto? Y eso representa un enorme reto porque la mayoría de estudios científicos necesitan más tiempo, están muchas cosas todavía en experimentación, en laboratorio, muchas características del virus recién se están descubriendo, se sigue investigando, esa información va cambiando todos los días. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que la OMS ha recomendado que no se usen mascarillas todo el tiempo, pero luego la misma OMS se desdice y dice, no, sí es necesario utilizar mascarillas. Algunos gobiernos han señalado que debe ser obligatorio el uso de mascarillas, otros han señalado que no es necesario el uso obligatorio, sino recomiendan nada más usar mascarillas. Es decir, es una información que va cambiando constantemente y entonces esto representa un enorme reto para el periodismo y el reto es cómo ofrecer información confiable con datos que van cambiando. Y esto lo hemos visto también en el famoso tema de las cifras oficiales acerca de los contagiados, de los contagios por COVID-19, sobre el número de fallecidos, ¿no es cierto?, en lo cual incluso el gobierno ha admitido que hay un subregistro, pero en realidad este subregistro de contagiados y de fallecimientos por causa de la COVID-19 es algo mundial, es una situación que básicamente lo que está es cuestionando las formas de llevar las estadísticas de los sistemas sanitarios en todo el mundo, ¿sí? Y esto por una razón. Hay que entender que las estadísticas oficiales se basan en las pruebas que se pueden practicar, ¿no es cierto? Entonces, si un país tiene mayor capacidad de practicar pruebas, va a detectar mayor número de casos. Si un país no practica suficiente número de pruebas, entonces no va a poder detectar y no va a poder reportar un número de casos significativo. Y entonces las estadísticas se convierten en un punto que podrían ser engañosas incluso. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede manejar el periodismo esas cifras?
En primer lugar, yo sinceramente no creo que exista una voluntad deliberada de engañar por parte de los estados. Puede ser que sí, mm, pero vamos a darles en este caso el beneficio de la duda. Vamos a decir que no hay una voluntad de engañar. Pero en todo caso, las cifras, como vemos, no son todas las cifras, no son cifras absolutas. Y yo creo que hay que manejarlo así en las coberturas periodísticas. Hay que resaltar que los números oficiales corresponden al número de pruebas que no representa el universo, que es básicamente, es casi como una muestra, ¿no es cierto? Como una muestra estadística. Eh, y, eh, eh, y por lo tanto hay que manejarlo de una forma relativa, ¿no es cierto? Esa es la cifra oficial, pero corresponde al número de pruebas que se han practicado. Luego, esos números deberían ser sometidos al análisis de otras disciplinas científicas. Básicamente, el cálculo matemático, la proyección y la estadística, para que podamos tener una proyección más real de datos. En el Ecuador se han hecho algunos esfuerzos, hay algunos estadísticos que han estado haciendo esa proyección de datos, ¿no es cierto? Con los cuales se podría confrontar las cifras oficiales. Y finalmente se llega a conclusiones como que, por ejemplo, la cifra que mencionaba incluso el ministro de Salud, que decía que hasta el 60% de la población en el Ecuador podría contagiarse de COVID, de la COVID-19, pero que de ese porcentaje apenas el 1% podría fallecer. En todo caso, incluso esas cifras, esas proyecciones son también puestas en cuestionamiento por parte de otros estudios que hablan que, por ejemplo, en este momento, según las mismas cifras oficiales, en el Ecuador hay una tasa de mortalidad relacionada a la COVID-19 de hasta el 4%, ¿no es cierto? Y que podría reducirse hasta el 2,5%, pero que en todo caso hay una relativización de las cifras oficiales. En todo caso, la recomendación general es utilizar las fuentes confiables, fuentes científicas, fuentes confiables. Hay diversos recursos a escala internacional que pueden ser utilizadas. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen un sitio web que es importante utilizarlo, que es este www.paho.org/es. ¿Sí? Aquí pueden encontrar una gran cantidad de recursos que pueden ser muy útiles en el momento de cubrir esta pandemia, ¿no? No sé si hay preguntas de algún participante. Bien, no veo manos levantadas, así que bueno, vamos a continuar. También hay un sitio que realmente es el sitio de referencia mundial, justamente para saber los grados de incidencia a escala mundial de la epidemia, de la pandemia, ¿no? Entonces, se recomienda usar las cifras de este sitio, que es el sitio de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que contiene en tiempo real la información sobre la evolución de casos en todos los países del mundo. En español, ustedes pueden seguir este sitio en el sitio que está ahí, ¿no? En el link que hemos puesto en esta presentación, saludconlupa.com, noticias, mapa interactivo, la epidemia de coronavirus en tiempo real. Si no, pueden entrar directamente al sitio web de la Universidad Johns Hopkins y van a tener la información en inglés, el mapa interactivo que se va actualizando en tiempo real
que está en inglés y que nos dice cómo va evolucionando la pandemia en todos los países del mundo. Una vez más, la recomendación de fuentes científicas confiables. En ese sentido, hay que también, como les decía, tener cuidado porque hay muchos expertos o pseudo expertos, ¿no es cierto?, que se convierten en propagadores de falsa ciencia y que podrían aprovechar estas ocasiones para tratar de tener mayor protagonismo, ¿no? Hay que recurrir a, por ejemplo, una práctica que me parece importante, que hay que resaltarla, es cómo se ha recurrido a médicos, doctores, científicos que tienen una reconocida trayectoria académica, ¿no es cierto?, que provienen de las universidades del país y que por lo tanto tienen realmente, son fuentes más confiables, ¿no? En todo caso, esa recomendación de que se utilicen fuentes confiables es muy importante. Y lo que les decía, no podemos en este caso quedarnos solamente con las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son importantes. Yo creo que es importantísimo tener esas cifras del gobierno, aunque sean cifras que sepamos que tienen deficiencias y que son relativas, ¿no? Y que nos van a dar una cifra que es básicamente la cifra de los test, las pruebas en el sistema público de salud se están practicando. Simplemente ese es el dato que nos da el gobierno, pero de ninguna forma es el número de muertos totales, tampoco el número de contagiados total que existe en el país. Hay que tener cuidado con eso y manejarlo de una forma relativa, ¿no? Relativizando esa información. Es importante en las coberturas de la COVID-19, en estas coberturas de la pandemia, los contextos, ¿no? Es importantísimo el establecer, tratar de establecer esos contextos sociales, económicos, culturales, incluso, que pueden estar rodeando la pandemia, el avance de la pandemia. Es decir, no es lo mismo conocer o relatar, cubrir la pandemia o casos de COVID-19 que pueden estar afectando a pueblos indígenas en la provincia del Cotopaxi, que lo mismo en la provincia de Esmeraldas o lo mismo en la provincia de los Guayas, del Guayas. De hecho, nosotros lo hemos vivido, ¿no? O sea, creo que todos hemos visto esas escenas dantescas, terribles, muchas de ellas falsas también, de la llegada de la COVID-19, de la propagación en la provincia del Guayas. Y yo creo que gran parte del problema en esas coberturas, que incluso fueron establecidas en medios internacionales muy prestigiosos, es que se descontextualizó, no se llegó a entender el contexto y por lo tanto se ofrecían coberturas bastante, por un lado, sensacionalistas, alarmistas, y que no daban al final cuenta de la situación real en esa provincia, porque básicamente se estaba dejando por fuera mucho de ese contexto social, económico, cultural de una ciudad como Guayaquil, que es una ciudad realmente de la ciudad, es la segunda ciudad más grande del país, el puerto más importante, una ciudad muy activa comercialmente, todos lo sabemos, y con una cultura que tiene más bien eh, eh, unas matrices, ¿no es cierto?, más ligadas hacia la cultura del Caribe, de la cuenca del Caribe, más que a lo andino,
como puede ser el interior del país, nuestra ciudad Quito o ciudades de la Sierra Central, ¿no? Entonces un periodista tiene que entender esos contextos para contar las historias y no convertirlas en historias aisladas, una historia sin contexto es una historia que finalmente va a falsear de alguna forma la realidad, va a dar una visión muy parcial de lo que está realmente sucediendo. Entonces es importante establecer esos contextos, tanto sociales como también muchas veces los contextos personales, ¿no? Si se toma la historia, si se está contando las historias de un paciente, también hay que ver esos contextos eh, de personales de esta persona, ¿no? Eh, hay, eh, hay que también saber con precisión para cubrir la pandemia que hay unas reglas, hay legislación que, por ejemplo, protege los datos personales de los pacientes, ¿no? De quienes están enfermos, de que no se puede revelar nombres o datos personales de estos pacientes. Existe la legislación en el Ecuador, está en el Código de la Salud, y esto realmente es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Eh, Hemos tenido casos, nos han reportado casos de periodistas que tratan de obtener a toda costa los datos de los contagiados por COVID-19 para publicarlos en algunas ciudades del país, que exigen a las autoridades que les entreguen esa información y se enojan porque piensan que las autoridades están ocultándoles esa información. Hay que saber claramente que esos datos de los pacientes, nombres, edades, dónde viven, ¿no es cierto?, sexo, etcétera, etcétera, esos datos están protegidos, no pueden ser publicados. Se estaría violando la legislación ecuatoriana y posiblemente eso pueda conllevar incluso penas, procesos legales, ¿no? Contra algún periodista o medio que publique esos datos. Eh, Hay otros datos, por ejemplo, datos de los fallecidos, que ya el Estado lo revela, hay fuentes públicas, los familiares mismos revelan esa información, entonces esa información ya se libera de este de esta confidencialidad que tienen los datos privados de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, esos datos sí se pueden publicar. Obviamente la recomendación es que se los trate con todo el respeto, ¿no es cierto? Finalmente hay que tener en cuenta que son familias que están pasando por momentos muy dolorosos y que muchas de esas familias ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos. Y al respecto yo creo que sí es importante resaltar un par de esfuerzos periodísticos que se han hecho en el país para resaltar, para honrar la memoria de quienes están falleciendo víctimas de la COVID-19, ¿no? Hay una serie que se llama Memorias Vivas, que se está publicando en el medio digital La Barra Espaciadora, y me parece que también en conjunto con Diario Expreso, en la cual se hacen pequeños obituarios, se resalta, como digo, la memoria de quienes han fallecido de la COVID, por la COVID-19. Y incluso en esos casos es interesante ver cómo los parientes, las familias, de alguna forma sienten también que se están despidiendo de sus seres queridos, que han honrado que su memoria, que si bien no han podido acompañarles en un funeral, ¿no es cierto?, que han muerto muchas veces estas personas solas en una cama de hospital, que estos esfuerzos periodísticos pueden ayudar a paliar ese dolor de estas familias. Entonces, les recomiendo, pueden ustedes revisarlo, esta serie en este medio digital llamado labarraespaciadora.com.
chequen esta serie llamada Memoria Viva, Memorias Vivas. Y luego también he visto que el diario El Universo también está publicando algo parecido, estos obituarios, estos pequeños homenajes a la memoria de quienes han fallecido por la COVID-19. Entonces, creo que se puede hacer, ¿no es cierto?, coberturas interesantes. Como digo, hay que entender que el periodismo tiene también una función social importantísima. Hay que estar consciente de los riesgos de quienes están en peligro, así como de las poblaciones vulnerables en cada una de las zonas en donde se realizan las coberturas, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos que prender las luces de alarma, por ejemplo, lo que puede significar la llegada, la expansión de la pandemia a los pueblos indígenas, a los pueblos amazónicos, por ejemplo, que están en situaciones muy vulnerables, que los sistemas sanitarios de salud son muy frágiles y entonces hay que también tener entender que el momento que hablamos del país, ¿no es cierto? En realidad estamos hablando de diversas realidades, de una pluralidad de culturas, de, de también de situaciones económicas, sociales, etcétera, etcétera, y que tenemos que entender esos contextos para hacer las coberturas. Em, entonces, es importante esto porque evidentemente la llegada o la penetración, la expansión de la pandemia, ¿no es cierto?, tiene que ver también y revela dramáticamente muchas veces la falta de infraestructura hospitalaria, el suministro de recursos económicos para paliar la crisis sanitaria, la fortaleza de la organización ciudadana para sobrellevar la cuarentena, esta resiliencia, ¿no?, que tienen las poblaciones, los pueblos, para sobrellevar estas situaciones. Es importante además plantearse formatos de comunicación, estilos periodísticos, acordes con las audiencias a las que pretende llegar, ¿no? Em, yo creo que al mismo tiempo que lo que les decía hace un momento, que los datos se convierte en algo omnipresente en el periodismo hoy día, en el periodismo que quiere contar la pandemia, ¿no es cierto? El uso de datos es ineludible, eso hay que hacerlo sí o sí. También hay que plantearse este periodismo con una mirada enfocado en las soluciones, ¿no? Lo que se ha conocido en los últimos años como el periodismo de soluciones, que es esta corriente que plantea el enorme desafío de documentar y presentar historias que tengan un enfoque más positivo. Por ejemplo, se puede abordar la iniciativa que tienen varios países que están conteniendo la pandemia de forma oportuna, hablar de nuevos avances de la ciencia, las ventajas del distanciamiento social para frenar contagios, eh, muchas formas ingeniosas que están adoptando ciudadanos para justamente paliar algo de la crisis económica relacionada a la COVID-19. Y esto es importantísimo mencionarlo, ¿no? Eh, ya decíamos que hay que entender la expansión de la pandemia, de la COVID-19 en contextos sociales, culturales, políticos, económicos, ¿no es cierto?, determinados. Y uno de esos contextos importantísimos, que además va a ser una secuela a largo plazo de la pandemia, es la grave crisis económica, ¿no? Que efectivamente afecta a prácticamente a todo el mundo, todos los países del mundo reportan, ¿no es cierto?, este parón de la actividad económica de forma dramática, pero que en países como el Ecuador, que son mucho más vulnerables, va, eh, tiene unas particularidades importantísimas que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Eh,
en gran parte del mundo desarrollado, el Estado ha podido asumir, por ejemplo, ayudas económicas a sectores económicos determinados, a los ciudadanos. Incluso en Estados Unidos se ha entregado un cheque a cada ciudadano de $1,200, ¿no es cierto? A cada ciudadano que ha perdido el empleo. Son 26 millones de empleos que se han perdido en Estados Unidos, para citar un caso, pero lo mismo pasa en España, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, Francia. Pero en países como el Ecuador, claro, el Estado en realidad no tiene no tiene estos sistemas de ayuda, de ayudas para que se sostenga la economía. Más bien tiene que recurrir a la ayuda de los ciudadanos, ¿no es cierto?, a la imposición de estas contribuciones, impuestos, tasas, etcétera, etcétera, que se están discutiendo hoy mismo en la Asamblea Nacional. Entonces, es importante, una vez más, entender todos los contextos, incluso para informar correctamente a los ciudadanos de cuál es la situación, ¿no es cierto? De cuáles son las implicaciones de todo esto, cuál es la realidad, una vez más, de las cifras económicas, macroeconómicas, microeconómicas, la situación real de cada sector, ¿no? Esta mañana yo me despertaba con la noticia de que un lugar que nos gustaba visitar mucho con la familia, ¿no es cierto? Cuando salíamos de Quito, que es este restaurante, el Café de la Vaca, cerraba definitivamente sus puertas. Y de este tipo de cierre de negocios está ocurriendo todos los días. Y todos los días también nos enfrentamos a despidos, despidos masivos. Incluso en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hemos visto cómo empresas periodísticas, incluso grandes, que aparentemente son sólidas, están despidiendo trabajadores, periodistas, etcétera, etcétera. Otras están a un paso de cerrar sus puertas. Hemos tenido el conocimiento de decenas de pequeñas emisoras de radio que también han dejado de transmitir, otros espacios que no pueden sostenerse más, espacios periodísticos que han tenido también que desaparecer. Eh, los ingresos publicitarios, nos dicen, a escala global han descendido en un 80%. En el Ecuador todavía no tenemos una cifra, pero debe ir por ese mismo camino, ¿cierto? Una reducción drástica, tomando en cuenta además que eh, el, el, gobierno, el Estado, era uno de los anunciantes principales de los medios de comunicación, y básicamente estamos en una situación de un Estado quebrado, ¿no? Que ya básicamente no puede invertir en publicidad. Entonces, es una situación muy grave, económica, laboralmente, que va a afectar a miles y miles de familias, y que el periodismo también juega un papel, un rol en contar esa crisis económica que ya estamos, en la cual ya estamos inmersos, pero que va a ser algo a mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, va a ser algo, una secuela de la pandemia que va a permanecer por lo menos un par de años entre nosotros, si no es más. Es importantísimo entonces entender también esos contextos económicos, que la pandemia no llegó sola, sino que ha llegado también con una crisis económica, una crisis social, laboral, ¿no es cierto?, que está acompañando el impacto de la COVID-19. Hay recursos, aquí les hemos puesto, ustedes pueden tomar nota, podemos enviarles esta presentación por si alguien la necesita, la quiere, podemos enviar, supongo que tenemos sus datos en el momento del registro al webinar. Seguramente ustedes dejaron los datos y podemos enviar esta presentación, ¿no? Periodismo de soluciones, periodismo positivo, para contar estas diversas crisis, que, como les digo, la pandemia no es sola, no ha llegado sola, hay una serie de crisis derivadas de esto, y el periodismo tiene que ayudar a los ciudadanos a encontrar soluciones a estas difíciles situaciones que viven miles y miles de personas.
Este tema es realmente crítico, la desinformación, ¿no? Em, yo participé hace unos días en una reunión, en un seminario em, con gente de la Pointer Institute, que lleva, además, coordina esta red mundial de fact-checkers, de quienes hacen el chequeo a nivel mundial, y señalaba que las cifras de desinformación en el mundo no tiene parangón. O sea, la desinformación que ha rodeado a a la, a la expansión de la COVID-19 no tiene parangón con ningún otro momento de la historia reciente. Son por lo menos 6 veces más de nivel de desinformación que en cualquier otro momento, ¿no? Y lo hemos visto, lo percibimos todos los días. Y hay diversos ciclos de desinformación relacionada al origen mismo de la pandemia, ¿no? Hay todas estas teorías de conspiración de que fue consecuencia de un experimento fallido en un laboratorio, de que fue Bill Gates, de que fue una armamento eh, un armamento bacteriológico de un país, etcétera, etcétera. Todas esas teorías de conspiración que han circulado alrededor del origen de la COVID-19, ¿no? Y además, claro, esto se alimenta por el secretismo que, como les decía en algún momento, ha rodeado. Realmente el gobierno chino no es de los más transparentes del mundo y no ha entregado la información completa sobre realmente el origen de la enfermedad. Luego está toda la desinformación alrededor de los tratamientos, vacunas, gotas milagrosas, ¿no es cierto?, que se distribuyen, que se anuncian, los tratamientos con limón para aumentar el nivel alcalino del cuerpo y que con eso se combate el virus. Incluso tenemos casos absolutamente surrealistas como la del presidente de Estados Unidos eh, mm, preguntándose y recomendando que si se puede tomar desinfectante, ¿no es cierto? Y que ha tenido que las autoridades de salud de ese país salir a decir que por favor nadie ingiera desinfectante, no ingiera cloro de forma pura porque realmente puede ser fatal, ¿no? Entonces, realmente hay una gran cantidad de desinformación sobre eso. Luego están las imágenes dantescas, ¿no? Que se van reciclando de país en país. Entonces aparecen cadáveres quemándose, otros arrojados al mar, personas desplomándose en las calles, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y se intenta generar pánico en la población alrededor de esto, ¿no? Entonces, hay estas oleadas de desinformación que es importante reconocerlas, es importante combatirlas. Gran parte del trabajo periodístico hoy en día pasa por justamente el combatir la desinformación y, y también hay medios especializados, hay proyectos de periodismo especializado que se dedican exclusivamente a esta verificación, tanto del discurso público, porque también hay mentiras, errores, falsedades en el discurso público, y también, como les decía antes, estas oleadas de desinformación, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Chequeado en Argentina es un portal quizás el más antiguo de América Latina que hace verificación, hace fact-checking. En Ecuador tenemos el Ecuador Chequea, ¿no es cierto?, que tiene certificación Pointer y es parte de la red mundial de fact-checkers. Es el proyecto más serio sobre de combate a la desinformación. Em, Está también este proyecto de carácter regional de AFP, de la Agencia Francesa de Noticias, ¿no es cierto?, que se llama AFP Factual y que opera en toda América Latina.
está la silla vacía en Colombia, etcétera, etcétera. Hay varios portales, como digo, que se especializan en esto y que es necesario consultarlos periódicamente para saber que cuando se tiene dudas, ¿no es cierto?, acerca de la veracidad de una información, se puede recurrir a estos portales, ecuadorchequea.com, por ejemplo, y buscar si se ha verificado esa información. Además, me parece que Ecuador Chequea, de hecho, Ecuador Chequea tiene una línea habilitada, un WhatsApp habilitado para que ustedes puedan escribir en el caso de que tengan dudas. Quizás, Pau, puedas compartirnos el número de ese WhatsApp de Ecuador Chequea para que ustedes lo tengan también guardado, ¿no? Y puedan eh, hacer la consulta respectiva cuando tengan dudas acerca de alguna información. Bien, eh, aquí hay algunos consejos muy generales. Recordemos que la semana pasada tuvimos ya un webinar especializado sobre desinformación. Ahí justamente los editores de Ecuador Chequea les dieron herramientas eh, para hacer un chequeo de información posiblemente falsa, de contenido engañoso, ¿no? Em, entonces, estos webinars vamos a colocarlos a partir de la próxima semana ya en línea. Ustedes van a tener acceso a los 3 webinars que se han dado en estas 3 últimas semanas para que puedan también descargarlos o tenerlos bajo consulta, ¿no? Puedan consultarlos. Entonces, aquí hay algunas preguntas iniciales, algunas eh, en el momento en que uno tiene dudas sobre algún tipo de información, hay unas preguntas claves que es necesario hacerse. ¿Qué tantas interacciones ha generado ese rumor en redes sociales? Generalmente la desinformación sabemos que circula por redes sociales y qué tanto se comparan con otros contenidos noticiosos, ¿no es cierto? Es decir, muchas de esta desinformación que circula en realidad están enfocadas o tienen la intención de conseguir clics, de conseguir circulación, ¿no es cierto?, de parte de algunos portales que se dedican a esto. Es decir, quieren masificarse, viralizar información sin importar si para eso engañan a la población, ¿no? Si el rumor ha saltado a otras plataformas o redes sociales, especialmente aquellas que son más confiables, que sabemos que son confiables, ¿no es cierto? O sea, si es que alguna información comienza a circular en redes sociales y no lo vemos que sea reproducida en, en, en en redes serias, en medios de comunicación, incluso que verifican información, entonces puede ser un contenido engañoso. El rumor ha sido compartido por un influencer, un influenciador o por una cuenta verificada, ¿no? Esto es bien importante tener en cuenta que hay tanto en Facebook como en Twitter estas cuentas verificadas que nos dicen que son cuentas reales, ¿no? Que son cuentas realmente certificadas por las plataformas de que son cuentas reales. ¿Algún medio de comunicación serio ha informado sobre ese rumor? ¿No es cierto? Es importante el tener esa contrastación con fuentes o medios serios, medios que sabemos que son confiables, ¿no? Recuerde que la desinformación se expande más rápido que el coronavirus. De hecho, UNESCO y la OMS han acuñado ya un término para esta eh, eh, pro- propagación de la desinformación y la llaman la desinfo- desinfodemia, ¿no? Es decir, la pandemia de desinformación. Realmente tiene carácter de una verdadera pandemia, la desinformación que está circulando alrededor de la COVID-19. Y por lo tanto, como les digo, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Eh,
Vamos con los temas ya de seguridad física de los periodistas, ¿no? Eh, Lamentablemente, a lo largo y ancho de América Latina, se ha reportado que como parte de las medidas de combate a la pandemia, ¿no es cierto? También se han restringido muchos derechos, se ha restringido también el trabajo periodístico. Hay algunos gobiernos que han adoptado medidas muy severas, por ejemplo, restringiendo el acceso a la información. Esto es una de las cosas más paradójicas, ¿no es cierto? Porque se necesita más que nunca tener información, que los ciudadanos cuenten con información confiable, pero al mismo tiempo los periodistas tenemos muchas dificultades para acceder a información. Esto es necesario entonces tomarlo muy en cuenta y oportunamente también denunciar esas limitaciones al acceso a la información. Se ha visto también casos de detenciones arbitrarias, de incautación de equipo periodístico, impedimento de coberturas, ¿no es cierto? Hubo hace pocos días el caso de un equipo de reporteros del New York Times. Por favor, alguien está con el micrófono abierto, le ruego cerrarlo. Eh, eh, el señor Carlos Intriago, por favor, que cierre su micrófono. Gracias. Entonces, hay casos, como les decía, de impedimentos de cobertura, de incautación de equipos periodísticos, de materiales periodísticos. Hemos visto casos en el Ecuador. Les contaba este caso de un equipo de reporteros del New York Times que estaba haciendo una cobertura con un dron fuera de un cementerio en Pascuales, en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y personal militar le incautó la memoria del dron, ¿no? Después hicieron la devolución, pero este tipo de incidentes es necesario también que ustedes tengan en cuenta que se producen en medio de un estado de excepción. Hay que saber que el Ecuador y gran parte de América Latina estamos con estados de excepción. En estados de excepción se restringen algunos derechos, no todos. Es importante saber que bajo la Constitución en el Ecuador, los decretos de estados de excepción tienen que decir claramente, explícitamente, cuáles son los derechos que se restringen. Y entonces en el estado de excepción se tiene que decir, estos derechos están restringidos. En el caso, por ejemplo, del estado de excepción que rige actualmente en el país, están restringidos el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos, por citar un caso, y eso está explícitamente en el decreto. No está limitado, no está limitado el derecho de la libertad de expresión. ¿Sí? Ese derecho no se ha restringido, está en plena vigencia en el país, es decir, los ciudadanos seguimos teniendo el mismo derecho de buscar, recibir, difundir informaciones y opiniones por cualquier medio que elijamos para eso. No hay restricción a la libertad de expresión y, por lo tanto, cualquier restricción sería indebida, ¿no es cierto? Estaría contraria a nuestra propia legislación. Y esto es necesario conocerlo porque lo que les decía al inicio de la presentación, hay una legislación vigente que protege el trabajo periodístico y es importante que sepamos que en esta situación de un estado de excepción no se han restringido esos derechos, que siguen plenamente vigentes. Desgraciadamente, tenemos casos de hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales hacia periodistas que informan sobre la COVID-19 y que esto debe ser reportado inmediatamente, estos casos, ¿no es cierto?, a quienes nos hacemos cargo de monitorear las agresiones contra la prensa, el estado de la libertad de expresión en el Ecuador. Ustedes pueden recurrir perfectamente a Fundamedios, por supuesto los gremios periodísticos también
pueden ser un canal de denuncias, pero es importante denunciar cuando hay casos de este tipo, porque son restricciones al derecho de los ciudadanos a esta función social que cumple el periodismo, que es informar a los ciudadanos, ¿no? El periodismo, el periodista tiene los estados, en realidad cambiemos la ecuación, los estados, los gobiernos tienen la obligación de proteger el trabajo periodístico. Esto lo señalan diversos tratados internacionales, lo ha señalado la Asamblea General de Naciones Unidas, que viene aprobando resoluciones de protección a los periodistas y exigiendo a los estados que adopten medidas de protección al trabajo periodístico, porque, y esto tiene una razón de ser, ¿no? Y no es que el periodista sea un ser especial, alguien que tiene que ser tratado con una deferencia especial, no, no es así. Lo que pasa es que el periodismo cumple una función social importantísimo, clave, vital para la existencia de una sociedad democrática, que es justamente el informar a los ciudadanos, mantener a una sociedad informada y además propiciar el libre flujo, el libre debate de ideas, ¿no es cierto? El libre debate de opiniones. Entonces, esa función social del periodismo hace que los estados adquieran también esta responsabilidad especial de protección a los periodistas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que se, eh, ser muy responsables en el manejo de esta libertad que tiene el periodista y al mismo tiempo saber que hay una protección, que los periodistas tenemos esa protección. No es una dádiva que nos entregan los gobiernos la protección al trabajo periodístico. Unas recomendaciones, obviamente, claves. Es necesario que un periodista se identifique como tal, que tenga sus credenciales, ¿no es cierto?, en orden, tanto del medio de comunicación o quizás si es freelance, tener el carnet, hay un carnet que expide el Colegio de Periodistas, hay un carnet internacional de periodista que lo expide la Federación Internacional de Periodistas, representado en el país por la FENAPE, ¿no es cierto?, por la Federación Nacional de Periodistas. Entonces, es necesario tener esa documentación en regla para realizar las coberturas periodísticas y no tener problemas, ¿no es cierto? Y saber, como les decía antes, que hay en todo caso hay legislación que se tiene que respetar en el contexto de la pandemia, por ejemplo, está restringida la movilidad, hay un toque de queda en vigencia a partir de las 2 de la tarde, que para circular entonces un periodista a partir de las 2 de la tarde tiene que tener un salvoconducto, ¿no es cierto? Tiene que hacer el trámite de ese documento con el cual puede garantizar en horas por fuera del toque de queda, ¿no? De que hay, como les decía antes, datos personales de los pacientes que no pueden ser revelados, de que generalmente los hospitales y centros de salud son zonas restringidas para las coberturas periodísticas. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores para como un mecanismo de autoprotección, ¿no? Em, Bien, finalmente mencionarles que también dentro de este esquema de protección a los periodistas, como les decía, se puede acudir a organizaciones nacionales, los gremios, UNP, FENAPE, también están organizaciones cuya misión es justamente la protección de los periodistas y la protección de la libertad de expresión en esta dimensión del periodismo como un mecanismo de ejercer la libertad de expresión, que es Fundamedios, y también hay redes internacionales, Voces del Sur, por ejemplo, es una red internacional de organizaciones que opera en toda América Latina, en 12 países de la región.
Está también, obviamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está monitoreando permanentemente, incluso en estas circunstancias. La comisión ha sido muy activa, ha emitido algunas recomendaciones, se ha reunido con activistas, con organizaciones de la sociedad civil permanentemente. Entonces, la comisión está justamente muy atenta a lo que está pasando en la región, y es un mecanismo que también se puede activar en el caso de una grave violación a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ese es el marco general en el cual nos movemos en el escenario de protección, seguridad para el periodista, para el periodismo en medio de este contexto de la pandemia de la COVID-19. Abro entonces en este momento la posibilidad de que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren oportunas. César, buenos días. No sé si me escucha. Sí, 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 lo escucho Sí, perfectamente. gracias, César. Buenos días. Todos sabemos que esta pandemia nos está cambiando la vida, y la cobertura ahora no solamente es de quienes trabajan en medios de comunicación tradicionales, sino también aquellos que trabajan en las instituciones, pues no, pues los Ujú, periodistas también hacen coberturas, y quizás ellos sean los que en este momento sean los más afectados, porque están junto a sus autoridades, y lo que usted decía hace un rato, también hay que cuidar la, con reserva la actitud, la situación de los pacientes. Entonces, ¿cómo evitar eso cuando les piden que tomen las fotos, que ingresen a las habitaciones de los hospitales? Entonces, ¿cómo cuidar eso? Por una parte. Por otra, considero que sí estamos viviendo una desinfodemia, porque se han dicho muchas cosas y no ha habido oficialmente desde el Estado o desde el gobierno que desmientan que el cartón, que el cilindro de gas, que la funda de plástico, que los zapatos. Pues se han creado muchos mitos, como pueden ser verdaderos, como pueden ser falsos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo informar correctamente ujú. cuando no tenemos fuentes de canales confiables aquí en nuestro país? Todavía vemos que la gente está asustada por todas estas situaciones que acabo de plantear, que el cilindro de gas, incluso un medio de comunicación nacional, indicó a la ciudadanía cómo lavar un cilindro, un botellón de gas. Entonces, Ujú, eso también está creando ya ujú. una especie de incertidumbre en la comunidad. Sí, correcto. Gracias por la pregunta, Fanny. Em, es un reto, realmente es un reto. Yo les decía que gran parte de las dificultades para cubrir de una forma efectiva, de una forma responsable, la expansión de la COVID-19, de la pandemia, es justamente la ausencia de datos confiables, ¿no? Y que hay que hacer en primer lugar, saber que los datos que nos entrega el gobierno, que nos entregan los gobiernos, en realidad en todo el mundo, son datos parciales, son datos que hay que relativizar, que son datos que básicamente lo que nos dicen es que sobre el número de pruebas que se practica en determinado territorio, en determinado país, son estos los contagiados, ¿no es cierto? Y estos los fallecidos. Pero es un número relativo, es un número que no nos habla de la verdadera dimensión que tiene la pandemia. Entonces, lo primero es relativizar esas cifras, señalar que efectivamente esto puede tener una dimensión mucho mayor y que hay que, por lo tanto, actuar de una forma absolutamente prudente. ¿No es cierto? De que las cifras oficiales nos dicen solamente es la punta del iceberg, llamémoslo así. ¿No es cierto? Es la punta del iceberg, pero que la masa de hielo que está por debajo del mar es muchísimo, puede ser muchísimo mayor. Y por lo tanto, los ciudadanos, las autoridades tienen que ser muy responsables en la toma de decisiones. Eh, el periodismo
Yo lo digo así, lo he dicho en varios foros, está abocado en estas circunstancias prácticamente a navegar a ciegas, ¿no es cierto? Porque esos datos oficiales, como les decía, es apenas la punta del iceberg, pero no sabemos la dimensión total de la masa de hielo que está por debajo del mar. Y el periodismo tiene que hacer básicamente un trabajo de sondeo, ¿no? De tratar de lanzar sondas para tratar de medir la dimensión de ese iceberg. Eh, ¿Cómo hacerlo? Yo les decía que hay que utilizar otras herramientas, recurrir a estadísticos, a matemáticos, a quienes pueden hacer proyecciones confiables, ¿no es cierto? Que pueden utilizar las cifras oficiales y decir, bueno, con estas cifras oficiales que son relativas, que son parciales, eh, podemos hacer las siguientes proyecciones sobre la enfermedad. Y esto deberían hacer no solamente los periodistas, obviamente, deberían hacer en este momento las autoridades seccionales, por ejemplo, para tomar decisiones que tienen que ver con la vida y la salud de los ciudadanos. Deberían estar rodeados por equipos científicos de diversas disciplinas que les ayuden a tomar decisiones. Pero un periodista también tiene que tener en su círculo de fuentes estos científicos, estos expertos, ¿no es cierto?, con los cuales pueda ir consultando acerca de qué tan, que estas cifras de los gobiernos, estas medidas que adoptan las autoridades, qué tan válidas son, qué nos están diciendo acerca de la expansión de la COVID-19. Y por otro lado, Fanny, que tú preguntabas sobre cómo hacer estas coberturas en los hospitales, en los centros de salud, sin violar la intimidad de los pacientes. Yo creo que esto es fundamental, es importantísimo. Eh, Hay que entender que el primer nivel de defensa de un periodista, de protección, de autoprotección de un periodista, es el trabajo ético, el trabajo con unos principios éticos muy firmes. La ética es una brújula en el oficio periodístico, es donde nos dice dónde está, ¿no es cierto?, el horizonte del oficio periodístico. Y entonces yo creo que hay que tener muy en claro que esa ética periodística nos dice que no se puede violar la intimidad de un paciente, de que hay que tener respeto por la intimidad, de que hay que tener respeto por las víctimas, de que hay que tener respeto por los fallecidos. Y además, saber que hay legislación en el país que impide la revelación de esos datos personales de los pacientes, ¿no es cierto? De que hay un código de la salud que explícitamente nos dice que los datos personales de un paciente del sistema de salud, sea por COVID-19 o sea por cualquier otra enfermedad, esto es general, no pueden ser revelados esos datos. Entonces, si un periodista trata de acceder a esos datos y trata de revelar esos datos, no solamente está infringiendo una norma ética de protección de un paciente, sino está infringiendo la ley. Y eso realmente creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Y los colegas, los periodistas tienen que tener muy en cuenta, saber, quizás muchas veces se peca de que no se conoce plenamente la legislación en el país y se exigen esos datos a las autoridades, pero hay que saber que esos datos están protegidos y que no pueden ser revelados. ¿Más preguntas, por favor? Sí, César, Lorena Yo, Suárez alzó la yo mano. quiero hacer una pregunta. Ya, permítenos que Lorena había alzado la mano antes, ¿sí? Compañeros, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Ya. Lorena. Muy buenos días. Saludos a todos. Muchísimas gracias por este espacio donde nosotros podemos aprender un poco más y capacitarnos con respecto a este tema. Sin duda, el tema de las vocerías, el tema de la información es una preocupación muy grande a nivel nacional y también podríamos decir a nivel del mundo. Nosotros, bueno, yo trabajo en un medio radial de comunicación aquí en Imbabura.
Y la principal preocupación de la ciudadanía es el tema de las estadísticas, el tema de la información que no se canaliza y no se genera de la mejor manera. Nosotros, como periodistas, como comunicadores, hemos intentado buscar esos voceros, los principales voceros, quienes den respuestas y quienes resuelvan las inquietudes de la ciudadanía. Sin embargo, desde varias carteras de Estado, desde varias instituciones, nos han negado, aduciendo que el principal vocero es del gobierno nacional, en este caso el COE a nivel nacional. Nosotros de alguna manera hemos buscado especialistas, hemos buscado científicos y personas que nos ayuden a resolver esas inquietudes, pero la ciudadanía no está conforme y eso también es un riesgo para nosotros como periodistas y comunicadores para poder informar y sobre todo no confundir a la gente. ¿Qué otras alternativas nosotros podríamos hacer como periodistas para que la ciudadanía se quede tranquila? Porque este es un problema no solo sanitario, es un problema social, sino también es un problema económico. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena, y tienes absoluta razón en tu pregunta. Y es una gran preocupación para nosotros como una organización de la sociedad civil que trabaja en estos temas, ¿no? En la protección del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información. Realmente el manejo de muchos aspectos de la comunicación oficial ha dejado muchos huecos, muchos vacíos, ¿no es cierto? Y básicamente los ciudadanos exigen al periodista justamente esa información confiable que muchas veces no está en nuestras manos. No tenemos acceso a esa información y piensan que el periodista le está mintiendo a los ciudadanos de forma deliberada, ¿no es cierto? Esto está sucediendo, eso somos muy conscientes. ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que una posibilidad es contarle abiertamente a los ciudadanos las dificultades que se tiene para acceder a información. Abrir espacios en los cuales se cuente. O sea, miren, yo he tratado de obtener la información de tales fuentes, no ha sido posible, las fuentes oficiales se han cerrado, ¿no es cierto? Hemos tratado de conseguir información por otras vías, de consultar a los expertos que tú señalabas, Lorena, y es esto lo que podemos contarles a ustedes. Es decir, manejar unos niveles de transparencia frente a las audiencias mucho mayores. En vez de cerrarnos, nosotros también, ¿no es cierto?, abrirnos más y discutir abiertamente sobre las dificultades que tenemos para realizar el oficio periodístico. Abrir paneles, foros, ¿no es cierto?, en los cuales los ciudadanos puedan incluso llamar y cuestionar al periodista y el periodista pueda decir, miren, francamente no es que estemos ocultando información, es que no tenemos acceso a la información, de que tenemos escasa información de fuentes oficiales y que estamos haciendo los mayores esfuerzos para entregarles información confiable a todos ustedes, pero realmente hay limitaciones muy severas. Entonces yo creo que algo que se puede hacer perfectamente es abrir esos mecanismos de contacto y de transparencia del trabajo periodístico, de contacto con los ciudadanos y de contarles de forma transparente cuáles son las dificultades que estamos afrontando en la cobertura de la pandemia. Bien, creo que Carlos también estaba por ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, en primer lugar, compañero César Ricaurte, para felicitarlo por esta iniciativa y agradecerle también al mismo tiempo porque teníamos sed de que Fundamedio nos oriente, nos dé las luces correspondientes para mejorar nuestra función, nuestras actividades periodísticas. Y aquí viene la pregunta, César. Usted ha manifestado precisamente de la protección de datos. Es decir, ¿no cree usted que la excesiva protección de datos, de que no se pueden revelar las fuentes, porque ese paraguas que es la ley, que es la legislación, ¿no cree que eso es una herramienta para el Estado, para el gobierno, para escamotear, inclusive hasta para desinformar, para no dar datos correctos de cuántos realmente han fallecido por esta pandemia, la COVID-19,
eso está tal vez dando unas señales de desinformar eso, y eso hace que la comunidad, la sociedad, no tenga la certeza necesaria de a cuántos se les ha hecho la prueba, cuántos han salido positivos, cuántos negativos y cuántos han fallecido. Gracias, César. Gracias, Carlos. A ver, gracias por tu pregunta, porque nos ayuda a profundizar más sobre este tema. La protección de datos se refiere a los datos personales de los pacientes, es decir, que son los nombres, es la edad, es el sexo, es en qué sector vive, ¿no es cierto? Cuáles son los familiares de ese paciente, etcétera. Los datos personales, individualizados de los pacientes. Pero eso no significa que el gobierno o los gobiernos, incluso los gobiernos locales ahora, no tengan la obligación de entregar información confiable, información estadística confiable, ¿no es cierto? No se pueden escudar en la protección de datos personales para no entregar datos generales acerca de la pandemia, ¿no? Del número de contagiados, del número de pruebas, eso no está, no es, eso no está protegido por la protección de datos personales. Eso no entra en ese ámbito de datos personales. Son datos estadísticos, son datos que tenemos que exigir a los gobiernos que entreguen. Lorena nos preguntaba antes incluso sobre esta situación de las fuentes locales, ¿no? Que igual se cierran, se niegan a entregar información. No pueden escudarse estos funcionarios en la protección de datos personales para no entregar información. Lo que sí tenemos que tener muy consciente, estar muy conscientes los periodistas es que no podemos pedir información individualizada sobre los nombres de los pacientes, sobre su edad, su sexo, familiares, sector donde vive, etcétera, números de cédula, etcétera. Todo ese tipo de información individualizada de los pacientes no es, esa sí está protegida por la protección de datos personales y los periodistas debemos abstenernos de solicitar ese tipo de información. No sé si quedó ahí ya más claro este tema de la protección de datos. Sí. Ok. ¿Tenemos más preguntas? César, sí, en el chat de Victoria. ¿Qué garantías existen para quienes laboramos en radio cuando tenemos que pagar arriendo de nuestros espacios y si ya está restringida la publicidad a nivel general? Sí, ¿no? Realmente la situación de quienes trabajan freelance sin relación de dependencia con un medio de comunicación es realmente crítica. Nuestra solidaridad con ustedes. Hemos detectado, lo hemos visto de primera mano en Guayaquil, hemos mapeado que hay por lo menos 113 familias de periodistas que están en una situación crítica, vulnerable. Y estamos tratando de llevar adelante una pequeña campaña para tratar de paliar por lo menos las necesidades más urgentes de esas familias. En todo caso, Mónica era, perdón, la persona que nos escribió al chat. Pau. Victoria. Victoria. Sí, en todo caso, Victoria, tienes que saber que la protección general que marca la ley, la Constitución, los tratados internacionales, al oficio periodístico es independiente del medio para el que trabaje. Es decir, puedes trabajar para un medio de comunicación, ser parte de la plantilla de un medio de comunicación y puedes ser un trabajador freelance o independiente e igual tienes los mismos derechos a que tu trabajo sea protegido, ¿sí? Entendemos que hay una situación económica muy difícil que escapa a esta protección del trabajo periodístico en sí mismo, ¿no es cierto? Como una actividad que, como decía antes, tiene una función social. Pero ahí es necesario que se pueda
yo creo que activar mecanismos ya de otro tipo, ¿no? Mecanismos de defensa profesional, institucional, laboral. Esto generalmente lo realizan los gremios de periodistas, FENAPE, UNEP, lo realizan también los gremios de medios de comunicación, ¿no es cierto? Hay una asociación de radios, una asociación de canales de televisión, una asociación de periódicos que deben activar esos mecanismos de defensa de sus agremiados, de sus socios. Y por último, mencionarte que hay también, se han activado algunos fondos internacionales de ayuda a periodistas, por ejemplo, Google, el buscador, la gigantesca plataforma mundial, lanzó hace pocos días una iniciativa que se llama Google's News Initiative, por el cual está haciendo donaciones a medios de comunicación de todo tipo y especialmente a medios locales. Sería importante, si quieres, te entregamos la información, si quieren aplicar como medio de comunicación o como espacio periodístico a esos fondos, pueden hacerlo. Facebook está por lanzar una iniciativa similar. Eh, Me parece que la lanzan la próxima semana en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hay que estar atentos a esos fondos. Hay otra organización que se llama Rory Peck, que tiene su sede en Londres y que se especializa justamente en la protección de los periodistas freelance, de aquellos periodistas que no tienen relación laboral con un medio de comunicación. También te podemos poner en contacto con ellos. Y bueno, quienes lo necesiten, por supuesto, todos aquellos que están en este webinar y que necesiten esos recursos, perfectamente nos pueden solicitar la información. César, ¿qué posibilidades hay de que nos envíes todo este material a nuestros correos electrónicos para poderlo compartir con los periodistas, con los estudiantes de periodismo, de comunicación social, de las universidades nuestras acá en Manabí? Tanto en la Universidad Laica de Alfaro de Manabí como en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Con todo gusto, Carlos, claro que sí, les mandamos esta presentación. Vamos a añadir esta información, Pau, sobre los recursos, sobre estos fondos e iniciativas que se han lanzado en los últimos días para asistir a periodistas y medios de comunicación. Pero con todo gusto, claro que sí, les mandamos la presentación. Gracias, César, muy amable. Gracias, Carlos. César, hay una pregunta más. Yoli, ¿existe algún estudio para medir el miedo que ha producido en la población la COVID-19? ¿Y qué hacer desde el periodismo para aliviar el estado de tensión que existe en este momento? Gracias por la pregunta. La CIA, ¿me repites el nombre, por favor, Pau? Yoli. Yoli, ok. Gracias, Yoli, por la pregunta. A ver, no conozco que exista un estudio sobre el nivel de miedo ni de estrés de la población en general. Lo que sí nos ha dicho la OMS es que evidentemente hay un nivel de estrés elevado en la población, ¿no? Y que esos niveles de estrés se podrían incluso incrementar. Es previsible que se incrementen a medida que vayamos viendo las consecuencias de las otras crisis, ¿no? No solamente de la expansión de la pandemia, sino de lo que decíamos antes, de la crisis económica, de la pérdida de empleos, ¿no es cierto? De que muchas personas van a sufrir ataques de ansiedad, depresión, por justamente el sufrir las consecuencias del cierre de negocios, de la pérdida de empleos, de la situación social y los efectos sociales que va a tener la expansión de la crisis económica. En el caso de los periodistas, tampoco se ha hecho un estudio sobre los niveles de salud mental. Es algo que lo estamos discutiendo con organismos como UNESCO para organizar justamente seminarios de salud mental, de prevención, ¿no es cierto? Sabemos que el periodismo es una profesión de alto riesgo y algo que no se ha tenido en cuenta antes y que es bien importante es justamente el tema de la salud mental. Les aprovecho para anunciarles que junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL,
vamos a realizar el primer estudio en el país de salud mental de periodistas. Van ustedes seguramente a recibir en los próximos días una breve encuesta, un protocolo que ha desarrollado los expertos de la universidad, los psicólogos de la Universidad de Particular de Loja, en el cual vamos a poder medir por primera vez cuál es el nivel de estrés y los niveles de salud emocional, psicológica de los periodistas, sabiendo además que hemos afrontado los periodistas en el Ecuador situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Primero ha sido toda esta presión estatal sobre el oficio periodístico que se prolongó durante 10 años, luego se tuvo que hacer esas coberturas dolorosas del terremoto en Manabí, justamente, ¿no es cierto?, de esa tragedia que fue el terremoto, luego el impacto que significó el asesinato, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, los hechos de octubre, de las protestas sociales en las cuales los periodistas se convirtieron en blancos de ataques. Nosotros reportamos más de 200 periodistas agredidos en esos hechos de octubre, y ahora la COVID, los efectos de la COVID-19, ¿no? Y que está afectando también a escala laboral a los periodistas. Como decía, estamos justamente en estos días viendo cómo se está despidiendo a periodistas y trabajadores de prensa en muchos medios de comunicación. Otros quedan desamparados, quedan sin sus espacios. Lo que nos contaba antes, ¿no es cierto?, de los espacios periodísticos, cómo se van cerrando en medios de comunicación. Todo eso tiene unos efectos emocionales muy fuertes y queremos saber cuál es ese impacto para tomar las medidas más adecuadas, ¿no es cierto?, tomar las medidas de contención necesarias para que podamos afrontar de mejor forma esta crisis por parte de los periodistas. Así que quedan invitados a ser parte de este estudio que vamos a hacer, vamos a lanzar ya en pocos días con la Universidad Técnica. Gracias, César, por la invitación. Gracias. Manabí presente. Perfecto, Carlos. Contamos con ustedes. Bien, Daniel Bermeo levantado la mano. Daniel, escucho tu pregunta. Vamos, Daniel, luego con una pregunta de Alberto Quijije que dejó en el chat. Ok, gracias, Pau. Daniel, por favor, ¿nos ayudas con tu pregunta? Ok, vamos con la de Alberto Quijije, entonces. César, las medidas del gobierno en procesar información son muy limitadas para nosotros. Hace poco la ministra Romo indicó que los informes de COVID se realizarán 3 veces a la semana. Sí. ¿No se realiza una información oportuna? Disculpas. Perdón, Pau, no te escuché lo último. Pau, ¿me puedes repetir la pregunta? Oh, parece que Pau se desconectó. Bueno, en todo caso. A ver, de Alberto Quijije. Sí. Te escucho. César, las medidas del gobierno en procesar información son muy limitadas para nosotros. Hace poco la ministra Romo indicó que los informes de la COVID se realizarán 3 veces a la semana. ¿No se realiza una información oportuna? Sí, realmente lo hemos estado hablando a lo largo de esta jornada. Las dificultades para acceder a información oficial confiable son muchas. Es quizás el principal reto en las coberturas que hacen los periodistas en el contexto de la pandemia. Y hay que seguir exigiendo al gobierno. Nosotros lo vamos a seguir exigiendo, que se entregue información oportuna, información confiable. Es importantísimo en el contexto de la pandemia que se entregue esa información. Ahora, también hemos sugerido que los datos oficiales, los escasos datos oficiales, sean contrastados con otro tipo de información. Y más que nada, recomendamos
que se consulte a expertos, no solamente expertos médicos, sino que se tiene que también trabajar con matemáticos que nos ayuden a entender curvas de probabilidades, ¿no es cierto?, que nos ayuden a proyectar los datos, esos datos tan parciales que nos entrega el gobierno. Yo creo que hay que trabajar con otros tipos de profesionales para tener información contrastada, esa escasa información que nos entrega el gobierno. Entonces, hay esas dos opciones. Uno, hay que seguir exigiendo al gobierno que incremente los niveles de transparencia y de entrega de información. Y por otro lado, hay que redondear, hay que contrastar, hay que utilizar fuentes, otras fuentes, y más que nada fuentes científicas confiables que nos ayuden a proyectar esa poca información que entrega el gobierno. Bien, Daniel, no sé si ya tienes micrófono. Daniel Bermeo, te escuchamos. No te estamos escuchando, Daniel. Parece que hay algún problema con tu señal. ¿Hay más preguntas? Bien, Daniel, quizás puedas poner en el chat tu pregunta y para responderla, y con eso yo creo que nos despediríamos. ¿Sí? Bueno, en todo caso, nos haces llegar tu pregunta y podemos responderla. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado esta mañana. Gracias. Y vamos a hacerles llegar los materiales respectivos. Nos comprometemos a eso, a la presentación que hemos realizado, más los datos. Y bueno, invitarles a que nos sigan acompañando en futuros webinars. Como les decía, estamos conversando con UNESCO para hacer algo a partir de la salud mental. Próxima semana tenemos foros alrededor del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sería muy importante que nos puedan acompañar, especialmente el miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a tener un foro muy interesante justamente sobre desinformación, sobre la pandemia de la desinformación. Y bueno, por favor, cuídense mucho, manténganse sanos y a salvo, y buenos días. Hasta luego. Hasta luego, César. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.